Cabe-me apresentar-vos o primeiro conferencista da tarde. Trata-se do professor Eloy Marcos Núñez, que vem da Universidade da Extremadura, em concreto da Faculdade de Educação, que tem sede em Badajoz. É professor desta faculdade na área da didática da língua e das literaturas, portanto também na área dos cursos de formação de professores. O que para nós, Instituto Politécnico de Beja, é particularmente relevante, é também coordenador da Rede Internacional de Universidades Leitoras, que é uma rede que agrega neste momento mais de 50 instituições de ensino superior de Espanha, América Latina, Portugal, dentro da América Latina não só os países de língua espanhola, mas também o Brasil. E, além disso, também tem membros em Itália e na Rússia. E, portanto, é com muito gosto que o voltamos a ter entre nós, desta vez neste seminário, neste 6º Seminário de Psicogerontologia, para nos apresentar uma conferência intitulada Os Imaginários da Água como Ferramenta de Dinamização. Boa tarde. Primero, pedir disculpas por no falar portugués, pero bueno, la profesora Estíbaliz ha traducido todo el PowerPoint y la herramienta. Y bueno, agradecer al Congreso, a los profesores organizadores, la invitación. Y nosotros estamos trabajando en un elemento. Por eso he cambiado el título respecto al programa, que intenta ser una herramienta, que es Cultura del Agua. Y estamos organizando una exposición que se va a exponer en México y en algunos países latinoamericanos. Y precisamente entonces, cuando yo hablé con la coordinadora del Congreso, la idea es que esto sea útil, no es el área de trabajo nuestra, así que con toda humildad, lo que queremos simplemente es transmitirle las líneas que ahora estamos trabajando por si a algún colega, algún profesional le puede ser de interés. Nosotros tenemos, voy combinando esto con la página con la aplicación Perlas, Pertril, que saben ustedes que es libre, y ahí tenemos un montón de herramientas. El origen es este proyecto europeo, donde nosotros propusimos a Bruselas utilizar las leyendas para el turismo, como ejemplo de potenciar destinos turísticos. Estos tipos son leyendas europeas, y bueno, sobre eso nos llevó a trabajar sobre todo el tema de cultura del agua. Ese es el origen de esta línea. De tal manera que, bueno, pues como ustedes saben, ahora uno de los temas, al menos en España, muy emergentes, y creo que también en Portugal, es el turismo termal. Aquellos balnearios y villas termales de todo tipo que hay en la península, donde hay una gran actividad ya desde los romanos de todo tipo de fuentes y de turismo de salud, que se llama. Bien, el problema es que hay una dicotomía, como ustedes saben, entre ciencias y letras, en este caso entre los usos técnicos y los usos, digamos, del tipo de historia cultural, de sociedad, de educación. Voy a poner un ejemplo. Bien, el agua y hay muchas, en las universidades españolas hay muchas, incluso campos de excelencia dedicados al agua, cuya enfoque siempre es la gestión del agua. La gestión del agua, la gobernanza del agua, la hidrología, la geología. Y bueno, la experiencia que nosotros trabajamos no es simplemente la experiencia del agua como recurso. De hecho, se dice así, recurso continuamente. El agua es un recurso, el agua es un recurso. Sino intentamos entender el agua en el sentido de los griegos, ¿no?
ustedes saben, porque es interesante la mitología del agua, para los griegos no había océano, ni mar, ni río. Todo estaba conectado. Ni tampoco había agua, estaba el agua de arriba, cielo, el agua superficial, el agua subterránea. Y todo estaba conectado, todo llevaba al inframundo o todo era sagrado. Y un pozo, una fuente, cualquier elemento, ¿no? Tenía este sentido muy andrópico que dirían los geólogos, ¿no? El agua era sagrada, para empezar, cosa que, al menos en España, Guadalquivir y tantos ríos, pues la verdad son ya pequeños circuitos de agua, ¿no? Básicamente para uso industrial o agrícola, son ríos muertos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Las fuentes ya no existen en su uso primario, porque están las tuberías, pero sin embargo, como ahora veremos, la cultura del agua, en todas sus manifestaciones, es especialmente rica, especialmente en el Mediterráneo. Bueno, y en México, y en Francia, y en Irlanda, en cualquier lado, ¿no? De manera que, por eso le subrayo, el agua aparece como un tema, pero no está en el centro. Por tanto, el cambio, antes hablábamos de la comida de animales, el cambio del llamado ecocrítica, que es el paradigma, es poner la naturaleza no como objeto, sino como sujeto. Entonces, si cambiamos ese paradigma, la frase de Dennett, ustedes saben, es un autor del posthumanismo, habla de que tenemos que aprender a convivir con los animales, con las otras personas, con los animales y con las máquinas, y con la naturaleza de otra manera. Bueno, pues en esa línea estaría una experiencia sincrética, holística, en el cual, por supuesto, que no desprecia la gestión del agua, que es esencial, pero que entiende que el agua es también un objeto, un bien cultural, un bien de disfrute, un bien sinestésico. El agua es mentira eso de que no tiene color, ni olor, ni sabor. El agua culturalmente tiene color, tiene olor y tiene sabor. Está unida a lo mejor y a lo peor. Provoca catástrofes, inundaciones, provoca riqueza, provoca alegría en una boda, provoca dolor en un funeral. Es decir, el agua está marcada culturalmente. Biológicamente puede tener esa propiedad, ¿no? O químicamente. Pero culturalmente, por supuesto que tiene olor, sabor, textura, todos estos elementos, ¿no? Y como diría un etnógrafo, el cometido, en este caso, es intentar hacer visible lo invisible. Porque la cultura del agua es esencialmente invisible. Si yo les hablo a ustedes de un romance muy famoso que se llama La Flor del Agua, que es la flor que se va a coger el día de San Juan. Obviamente no hay flores en el agua, es un elemento simbólico que solo se puede coger el día de San Juan. Bueno, ese es un romance importantísimo en la tradición popular, no le hablo de ningún autor, ¿no? En portugués creo que se dice torneira, pero en castellano todavía tenemos el nombre mítico, grifo. Grifo es grifo, grifo es el monstruo desde el cual se vierte el agua, el río de Teo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa palabra continúa en castellano para designar el artilugio. Ese es un ejemplo que los niños no conocen y que creo que es pertinente. Por tanto, la restricción que estamos criticando es entender que el agua es solo un recurso natural y una fuente de energía, que lo es, obviamente, ¿no? Entender esa restricción. Esto que tienen ustedes ahí es el Centro de Interpretación del Agua de Andorra, donde hemos sido invitados a hacer esta exposición que luego les comentaré sobre imaginarios del agua, que es algo más que hablar de ninfas, que ahora verán la relación que tiene con su tema, ¿no? Por tanto, y ahora me voy a la otra página, cuando hablamos de cultura del agua, como ahora verán ustedes, hablaremos de un montón de cosas. Bueno, estos son los aljibes que ustedes ven en Cáceres, donde se almacenaba el agua y donde hay continuamente leyendas.
de serpientes, de moura, de damas encantadas. Es decir, especialmente en el Mediterráneo, siempre se ha sacralizado el agua, dándole a algunos seres mitológicos que la custodian. Eso está bien, ¿no? Para que siga limpia, para que siga saludable. Ese es el sentido simbólico, ¿no? Bien, en un repositorio que yo les digo de cultura del agua, les digo una vez con los epígrafes, ahora volveremos. Vamos a hablar de memoria del agua, que tiene mucho que ver con este congreso, ¿no? Las memorias del agua. Vamos a hablar de la pluralidad de cada cultura de agua, que no tiene nada que ver Galicia con Andalucía, ni Grecia con Irlanda, lógicamente. Sin embargo, en todas vamos a encontrarnos dragones, en todas vamos a encontrarnos una serie de elementos, tesoros simbólicos muy significativos. Gestión del agua, lo que he dicho antes, el activismo, ¿qué se entiende por el activismo hoy del agua? ¿Qué sentido puede tener? Y ahora vamos a temas concretos que a mí me interesan muchísimo y ahora entenderán que no, númenes del agua, dioses del agua, dioses y diosas, representaciones sagradas en las distintas creencias y culturas y religiones. ¿Y qué sentido tiene eso? Hablaremos del pozo de los deseos, hablaremos de una serie de elementos mitológicos y mitográficos hasta hoy que continúan, ¿no? La gente va a Roma, tiene una moneda en la fontana de Trevi y no sabe por qué lo hace. Es un atavismo que ahora veremos aquí. Y estos son los elementos que les decía: aguas encantadas, pozo de los deseos, tesoros imaginarios, el dragón como un elemento de toda Europa que une lo que hemos llamado ecoimaginario, es decir, historias donde la naturaleza está en primer plano. Todo el papel en el cine. Y luego algunos temas muy concretos que ustedes verán, porque el agua y la luz, la relación que hay en el imaginario entre el agua y la luz, la relación que hay entre el tema de la sirena, leyendas de pescadores, manantiales, etc. Y temas también muy concretos, por ejemplo, el valor de los cántaros, no sé cómo se dice en portugués, de la artesanía, de las tinajas, todo lo que era la cultura material, porque en estas historias no hay plásticos, afortunadamente. Estamos en esta historia de lavandero, de historias tradicionales que tienen que ver con el agua, nos hablan de un mundo de cosmética o de arquitectura, la casa de las hadas, que no tiene nada que ver con el mundo que vivimos. Bien, eso para que vean un poco el escenario. Por tanto, cuando hablamos de agua, ahí falta esa visión que les decía, ¿no? No es simplemente que lo es, lo voy a poner, pero y ahora lo quitamos. Te sale el Bueno, esto no, simplemente para que vean Luego veremos los contrastes con el folclore cuando habla del río hablador, el río que cuenta historias. Esto es un banquete de imágenes donde se insiste en esos elementos que hemos dicho antes, ¿no? Del bienestar, del agua, la frescura, la tecnología, pero no va a los elementos que hemos hablado de los intangibles, las creencias, la memoria, las historias, que son lo que articulan a las comunidades, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos portugueses, somos españoles, somos lo que sea, ¿no? Porque nos han contado que somos eso, ¿no? Entonces ahí está muy bien, pero es lo que yo les decía que notamos que puede completarse. Y ya les digo que en este caso esto es un centro de vanguardia aquí ahora mismo, ¿no? Pero falta eso que les digo, un cuentamitos, un cuenta leyenda, algo, el discurso narrativo, alguien que nos diga qué es ese agua y qué somos nosotros, qué tiene que ver con nosotros. Y para eso les voy a poner ahora un
elemento que tiene que ver con el Congreso, un poeta, premio Nobel italiano, Ungaretti, que tiene un poema impresionante que creo que sí entra con la temática del Congreso plenamente, en que él ya al final de su vida escribe unos versos hermosísimos y un poema que se llama Los ríos de mi vida, I fiumi della mia vita. Entonces le voy a poner el trozo en que él lo cuenta para que vean la diferencia con la perspectiva actual. Aquí el agua sirve de hilo de la memoria. Luego le hablaremos de Penélope brevemente. El agua sirve, recuerden que en la mitología el agua sirve para olvidar. Los muertos cruzan leteo y olvidan su vida anterior. Pero el agua también sirve para recordar. Entonces, ese poema resume un poco la experiencia de Ungaretti, de toda su vida, la Primera Guerra Mundial, toda la situación de Italia, estuvo lo mal que lo pasó en este resumen, ¿no? Y en este caso, el agua es como un espejo, como el Zen, ¿no? Es un espejo que le sirve para revivir su vida. Entonces yo creo que eso es muy útil para cualquier persona, y más para una persona que va desde la atalaya, ¿no? Del pasado, de un presente a un pasado muy amplio, ¿no? Bueno, eso estaba aquí, precisamente. Es una aplicación, es un administrador de temas de internet simplemente. Ustedes ponen ahí cultura del agua y lo podrán encontrar. Está aquí. Yo lo utilizo para todas las clases y todo el elemento este, ¿no? Bien. Bien, fíjense porque viene subtitulado, está en italiano, pero yo creo que lo entienden perfectamente. Son unas pocas estrofas donde él va recordando los ríos de su vida. Y los elementos que me parece interesante es el valor de la memoria. Recuerden ustedes en Proust la Magdalena. La Magdalena, en aquella novela de Proust, le sirve para traer su infancia a una persona que le evoca, ¿no? Esa memoria evocativa, ¿no? Que le añade una riqueza muy amplia, ¿no? Ungaretti hace esto. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina, che ha il languore di un circo, prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. Cada agua, cada río va a tener un significado relacionado con su vida, con una etapa de su vida, ¿no? Y está lleno de metáforas, de símbolos muy afectivos, muy connotativos, ¿no? Mi sono accoccolato vicino ai miei panni, sudici di guerra, e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'Isonzo, e qui meglio Este olvido de su infancia, el más pequeño, la docile fibra dell'universo. Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia. Ma quelle occulte mani
e mi intrigano, mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale mi ho aggiunto 2000 anni forse di gente mia campagnola, il mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere di inconsapevolezza nelle estese pianure. Questa è la Senna e in quel suo torbido mi sono rimisurato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi contati nell'Isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare, ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre. Bien. Los poemas de Ungaretti tienen que ver con lo que les he comentado de los imaginarios, es decir, entender el agua como una experiencia vivificadora de la vida a través de lo que hemos dicho antes, de recuperar la experiencia de la fuente, del baño, del pozo, del lago, es decir, como ven, experiencias muy globales, ¿no? Que no es beber, no es ese tipo de cosas. En esa línea, porque yo les voy a dejar todo el material, le voy a decir brevemente otro ejemplo, ¿no? Basándonos en este caso en Penélope. Los mitos son esenciales porque a través de los mitos interaccionamos simbólicamente con los significados profundos de nuestra vida, como personas y como colectividades. Este proyecto está hecho en Chicago y tienen ustedes ahí no lo voy a poner en detalle, tienen ustedes ahí la conexión, la película. Pueden ver el grupo de personas y cómo básicamente se restituye el esquema griego. Ven ustedes el coro que está detrás, ven ustedes las antífonas típicas del teatro griego, ¿no? Es decir, se trata de utilizar, en este caso Penélope, la historia de la Odisea, que es tan amplia, tan polisémica, para recontar la vida. Penélope no es simplemente la mujer que espera a Odiseo, tejiendo, bordando y desbordando un telar, ¿no? Sino es la persona que recuenta su vida. Y por tanto está hablando de su hijo, está hablando de su marido, está hablando de los pretendientes. Es un proyecto magnífico en que se utiliza el teatro griego como una manera de dinamización teatral. Ahí tienen ustedes un resumen que dan los propios dinamizadores de este proyecto. Repito, lo pueden encontrar en Google, toda la película y todo lo demás. Y bueno, Estíbaliz se lo ha traducido. El icono que tienen arriba es muy significativo, ¿no? El telar es nuestra vida. El telar es nuestra vida. Ya en los griegos, el telar es nuestra vida. Por tanto, el tejer, el destejer, las parcas, tiene ese sentido ambiguo, que es bueno también de la creación y la destrucción. Las tres parcas, ¿no? Bien, el siguiente elemento que yo les quería, por tanto, como les decía, Penélope, a través de los mitos nosotros encontramos muchos personajes que utilizan la memoria para recontar. Sí les digo la frase final porque es muy interesante: buscar, dice, parcería entre educativos, artistas, organizaciones, etcétera. Es decir, crear, que es lo que pretendemos nosotros, pequeñas instalaciones, pequeñas intervenciones
donde a lo mejor el elemento más interesante es este, es el artístico. Esta es la visión de las ninfas, que es una dama de agua. La terminología es muy variada, ustedes le pueden llamar ondina, shana, moura, lamia, en fin, están de sirena, pero todas se resumen en damas de agua. Y ahora hay una pregunta interesante, ¿por qué hay damas de agua? Porque hay más divinidades femeninas que masculinas vinculadas al agua. No me voy a parar, pero dejo esa pregunta. Bueno, ahí tienen dos cuadros maravillosos. Un cuadro, de hecho, los prerrafaelistas los dos, pero ustedes ven que es una recreación poética. En un caso está las ninfas jugando con un fauno, jugando, elemento lúdico, jugar. Y en el agua pueden ver ustedes lotos, junco, música, lleva una flauta, es decir, la parte lúdica de la vida. En el otro cuadro es el famoso cuadro sobre Ofelia. Ofelia, ahogada, está flotando y simboliza la otra parte ambivalente de la cultura del agua, la relación con la parte, digamos, negativa, la muerte, la inundación, en fin, el ahogamiento, todos estos elementos, ¿no? Estos tienen este enlace, hay muchos en el folclore, las lendas que tienen que ver con el agua tienen esta doble versión. Hay lendas positivas que sirven para recontar de tesoros, como he dicho antes, ¿no? Y hay leyendas muy interesantes sobre el peligro de bañarse en determinados sitios. Esa parte que decíamos ahora de que no tienen los jóvenes, ¿no? La pérdida de la memoria, la pérdida de la memoria. Hay muchas leyendas donde alguien avisa del peligro de algo. Bien, hay en esas dos condiciones que tienen ahí, se habla del poder de los textos como fluidos, como textos continuos, donde de eso serviría el cuentacuentos, se puede contar historias de muchas maneras. Las historias se pueden ensartar unas en otras, eso es lo que antes hemos visto en el proyecto Penélope, y se pueden actualizar, de tal manera que una persona puede contar su propia experiencia de vida, cuando había fuentes que emanaban de verdad, cuando había otro tipo de elementos, ¿no? Y no quedarse con el elemento que hemos visto antes de los spas, el elemento puramente técnico, ¿no? de establecimientos termales tradicionales. Por tanto, para ir concluyendo, yo les quería comentar algunas reflexiones y ahora explicarles brevemente la exposición que estamos montando. Una, los imaginarios en la línea Castoriadis son construcciones culturales potentísimas, que ayudan a vivir. Ejemplo, el fútbol. El fútbol dinamiza y pone en movimiento una energía inmensa, como todos sabemos, tremenda, crea empatía, solidaridad, euforia, fascinación, cooperación. Es absurdo, pero lo crea. La cultura fan de los chicos que se visten de Batman, que van a la Comic Con en San Diego, crea alegría, entusiasmo. Se habla del poder envolvente del juego. Ese es el poder que tiene el relato. El relato, Tolkien, tiene el poder de crear esa fascinación. Por tanto, lo que tenemos que crear son imaginarios alternativos. Por eso les decía que la gota de agua a mí no me sirve. Yo tengo que hablar del agua como otra cosa, como una realidad distinta, mágica, donde se pueden hacer muchas cosas. La actitud, por ejemplo, de escucha activa. Cuando nosotros trabajamos los cuentacuentos, entrenamos también a las personas a que escuchen activamente los relatos para que los actualicen, los hagan suyos. Es muy importante, se lo avancé antes, la conexión entre agua y luz, porque todas las apariciones que aparecen en las leyendas
son apariciones de luz. Hay sirenas, hay hadas, no ocurren de noche. Tiene mucho que ver el agua con la luz. Creo que eso también es muy revelador, ¿no? Es como una epifanía. El agua siempre revela una dimensión distinta del ser humano, el agua con la luz. Tiene, por tanto, mucho que ver con metodologías como la introspección, el zen, etcétera, etcétera. Aquellas metodologías de meditación o de recuerdo. Antes le hablé de Proust, la Magdalena de Proust, evocación de cosas interesantes de nuestra vida. El agua, por tanto, sería un catalizador. Ya lo era la cultura clásica, ¿no? Cuando uno quería pasar al otro mundo, el río de Teo, la laguna Estigia, la frontera siempre era el agua. Y como en Solaris, hay una novela de Solaris, si ustedes han leído, de Stanislav Lem, que no trata de marcianos, trata de unos astronautas que llegan a un planeta que todo él es un ser vivo. Luego el planeta, que es un océano, es un espejo como un psicoanalista que nos refleja. Por tanto, la contribución que ahora ya con esto concluyo es entender que hay poner en marcha lo que Barlow, esta activista americana, llama las nuevas narrativas del agua. Entender que el agua no es una mercancía, ni es un spa simplemente, ni es un artilugio, sino el agua es una manera distinta que puede ser contada de otra manera. Y que no pertenece a nadie en particular, pertenece a las generaciones pasadas y futuras, y por tanto, por medio de la educación y de las artes, que ahí viene la parte nuestra, por medio de la educación, podemos hacer llegar bien estos bienes culturales. En concreto, ya para concluir, la exposición que les decía y que esperamos poner en marcha en breve, tiene esta parte para que ustedes se hagan una idea. Bien, tiene aquí, bien. La exposición, y como ya con esto concluyo, tiene estas series. Será unos paneles grandes en este sitio que les he comentado antes, de Andorra, y tiene estas tres secciones. Vamos a hablar de las narrativas míticas, el agua, las sirenas, el folclore, la mitología, es decir, aquellas aguas sagradas, encantadas, que hay en todos los folclores, que aparecen en Tolkien y aparecen en tantos relatos y leyendas. Vamos a hablar luego de las aguas literarias, las aguas que están evocadas en las artes y en el folclore. La piel del agua, experiencias que tienen que ver con vanguardias artísticas de este tipo. Aquí ven un ejemplo, y con esto ya quería concluir de lo que les comentaba. Miren, esto que tienen aquí en Peppa Pig, que ve mi nieto, por ejemplo, es la actualidad, este no se ve, pero bueno, todos conocen ustedes la historia. Esto se llama Wishing, bueno, Pozo de los Deseos en inglés, ¿verdad? Este es el elemento más atávico que tenemos en Europa, y es un pozo al cual se le echan monedas, y se habla con el pozo, y el pozo responde. Eso es lo que el prototipo que estamos haciendo para que las personas que se acerquen visualicen. ¿En qué consistía la cultura de agua? Que era un lugar. No era un pozo, es el lugar completo el que es sagrado. ¿Qué seres simbólicos participan? Una sirena, una ninfa, un dragón. ¿Qué elemento de intercambio hay? ¿Qué hay que ofrecer? Formular un deseo. Fijaros qué importante, lo que ayuda a una persona a vivir, formular un deseo. ¿Y qué se acompaña a ese deseo? Una ofrenda. Una ofrenda. Esa es la mitología del Pozo de los Deseos, que está en la literatura infantil, está en el folclore, está en la memoria cultural todavía
de muchos sitios de Europa donde hay un pozo donde la gente tira monedas sin saber por qué lo hace. Bueno, pues ese es el elemento que queremos poner en valor junto con animación, agua y fotografía, y luego tendrá un elemento mediático donde cada uno podrá buscar pues cuáles son los personajes, los lugares, los mitos. Esa exposición, por último, bueno, ahí tienen un ejemplo. En castellano hay unas canciones infantiles, Arroyo Claro, Fuente Serena, que todavía se cantan con los niños, y lo que se trataría es de poner en valor esto, que es un elemento simbólico para cualquier persona. Con esto ya voy a concluir, pero fíjense qué diferente, en mi opinión, es trabajar con los imaginarios del agua. Muchas gracias. Tivemos então esta conferência do professor Eloy Martos, que nos vai desafiar sobre os imaginários da água como ferramenta de dinamização, de espaços, de memórias e também de contacto entre gerações e, portanto, também de envelhecimento de uns, construção de memória de outros. Agradecemos muito a conferência e abrimos um pequeno período para a colocação de perguntas, se da vossa parte houver interesse em fazê-lo. Portanto, está aberto esse período. Vou deixar uma pergunta. Eu só queria agradecer esta magnífica conferência, até porque eu não tinha percebido que há muitos leis que realmente fazem parte da minha memória e ao longo da minha vida, e agora realmente vi como eles têm um certo impacto de histórias e de fotografias na família, pronto, porque teremos sempre ao pé de um espaço de água, seja no mar, seja até perto de uma fonte. E realmente não tinha pensado, apesar de até o póster que escolhemos ter qualquer coisa também de água, aqui da imagem de Salvador Dalí, e penso que foi muito interessante ver de que forma é que a água nos pode trazer as nossas próprias memórias e o fluxo dessas memórias podem ser construídas até ao pé da água. É isso que eu queria aqui para agradecer, está bem? No, solo comentar que, por ejemplo, aunque en España y en Portugal también, claro, hay una industria de turismo potentísima basada en sol y playa, nosotros hemos empezado a trabajar con algún hotel. Es muy difícil cambiar la mentalidad a que el agua es algo más que sirva para bañarse, o en este caso para curar, aguas medicinales, ¿no? El agua es un bien que está asociado a un paisaje, a una memoria cultural, y que no vamos a volver a lavar la ropa de esa manera, pero sí a poner en valor todos aquellos elementos. Ya no es necesario que el agua venga por la fuente, pero sí es necesario recuperar la fuente, por ejemplo, las aguas ocultas que se dice, ¿no? Sí es necesario poner en valor todo eso para darle un valor humanizador a esa cultura del agua y enseñar a los niños que otra manera de ayudar a la sostenibilidad, ayudar a la igualdad, ayudar a los valores que en educación procuramos, que es algo más, con todo, me van a disculpar, ¿no? Que es algo más
que enseñar el ciclo del agua. Yo solo entiendo, es que la educación ambiental que se hace, al menos en España, es sumamente restrictiva. Yo les estoy hablando de enseñar a fabular por muchas cosas, para distraerse, para disfrutar, para respetar, para apreciar la herencia cultural que tenemos tan impresionante y para descifrar los símbolos. Cuando hablamos de serpiente, hablamos de humedad, de mujer, de menstruación, de luna. Y por tanto, cuando decimos que Portugal es el país de la serpiente, y es verdad, Fiusa o Ibiza, estamos buscando nuestra memoria cultural. Y la memoria cultural es muy importante para inferir valores, para crear una cultura alternativa a la cultura homogénea y que todo es igual, ¿no? La cultura del agua precisamente tiene unos patrones comunes, pero no tiene nada que ver cómo vive en Galicia, como les decía antes, a los mitos en Andalucía. Nada que ver. Por tanto, debemos de aprovechar, que esa era la herramienta, ¿no? Aprovechar todos estos mitos y leyendas como un elemento activo, es lo que le quería decir. Un elemento de dinamización y capaz de hacer a la gente más feliz. Y algo que se dice, yo creo, en la psicología de Jung, ¿no? Estar en paz con nuestros arquetipos. Estar en paz con nuestros arquetipos. En este caso me refiero a los niños, no a las personas. Los niños están viendo continuamente violencia en televisión. Violencia, agresividad, mercantilización, todo es el mercado. Si no conseguimos darle unos valores alternativos, pues la pérdida de la memoria que hablábamos en la comida conseguirá disolver todo. Porque como no saben la diferencia que hay entre un hada y una bruja, cosas de este tipo, pues nada podrá modificarse, ¿no? Esa era la idea.